Hola, hola, hola. ¿Cómo están mis amigos de YouTube? Hoy vamos a trabajar un poco el tema de espectroscopía y lo vamos a aplicar a una cuestión muy interesante. Un estudio que ha hecho el profesor Pablo Campra de la Universidad de Alicante sobre la presencia, la posible presencia de óxido de grafeno en las vacunas para la COVID, tanto en las de ARN como también en las de adenovirus. Bueno, de hecho, Pablo Campra afirma que las vacunas todas tienen óxido de grafeno, que su estudio lo demuestra, sin lugar a duda. Entonces vamos a mirar a ver cómo es ese estudio y si realmente esto es así. En principio llama enormemente la atención la afirmación porque la composición de las vacunas que las biotecnológicas que las fabrican declaran es estudiada por las agencias del medicamento, por la FDA en Estados Unidos, la EMA en Europa, la agencia británica, la agencia japonesa. Todas ellas tienen expertos en la materia y laboratorios de muchos millones de dólares en los que pueden confirmar que la composición que las biotecnológicas les pasan es la que realmente tienen antes de aprobar la comercialización de las vacunas. Que una biotecnológica, una farmacéutica engañe a la empresa reguladora no declarando un componente como el óxido de grafeno y añadiéndolo al fármaco es un suicidio total por parte de la biotecnológica porque el resultado de eso se va a descubrir y el resultado es que la agencia reguladora no le va a permitir comercializar ese fármaco y puede que tenga dificultades para volver a comercializar más fármacos en el territorio en el que esa agencia tiene que aprobar esos fármacos. O sea que es algo realmente increíble que esto pueda ocurrir porque bueno, de entrada esos laboratorios van a rápidamente a identificar esos componentes no declarados y el fármaco no se podrá comercializar. Así que bueno, pero vamos a ver estas cuestiones que son interesantes desde el punto de vista químico y bueno, eso nos interesa, ¿no? Nosotros nos dedicamos a jugar con la química, ¿verdad? Pues eso, vamos a entretenernos un poco con este asuntillo. Bien, aquí tenemos el informe provisional del 28 de junio del profesor Campra y bueno, analizó una muestra de la vacuna de Pfizer que se la entregó Ricardo Delgado Martín. Dice que Ricardo es el que solicita la prestación de sus servicios de investigación a la Universidad de Alicante, aunque la Universidad de Alicante se desentiende del asunto, dice que no tiene nada que ver, que no, vamos, para nada está de acuerdo con esta investigación y que no la apoya y todo eso, y que si alguien relaciona a la Universidad de Alicante con esta investigación, pues que lo denuncia. Están cabreados los de la Universidad de Alicante y que apoyan sin ningún tipo de fisura las vacunas COVID y todo eso, ¿no? Bueno, pues bueno, ahí está Pablo Campra, que es su profesor, no, la relación está clara, ¿no? Entre la Universidad de Alicante y esta historia. Bien, el caso es que Ricardo Delgado Martín, que precisamente es el autor de la página de internet La Quinta Columna, que puedes pasar a echarle un vistazo, es un antivacunas, antisistema, anti todo, ¿no? Entonces, bueno, pues le suministra un vial de la vacuna Comirnaty, es decir, de la vacuna Pfizer, y aquí de entrada, bueno, dice eh, Campra, dice Campra que desconoce la procedencia y trazabilidad de ese vial, ¿no? O sea que puede haber sido modificado y ahí hay un problema serio con este asunto, ¿no? Que ya no sabemos de dónde procede ese vial ni realmente lo que contiene. Bueno, eso sí dice que está sellado y tal. Y bueno, lo que nos interesa a nosotros es las primeras pruebas que hace. Y hace dos tipos o tres tipos de pruebas aquí, dos que son espectroscópicas. Por un lado es hace una espectroscopía visu V, usa un equipo de espectroscopía visible ultravioleta y bueno, nos dice que aquí nos da la gráfica, creo que es del óxido de grafeno, que presenta un máximo de absorción o grafeno, presenta un máximo de absorción a 260 y bueno, como la, el,
el espectro BISU-V presenta ese máximo de absorción, pues nos comenta que no es posible descartar, no permite descartar la presencia de grafeno, ¿no? Porque presenta el máximo también a 260, la muestra que recibió, igual que lo presenta el óxido de grafeno. Y además afirma que mm, un, eh, la- un análisis de fluorescencia, de fluorometría, pues no detecta la cantidad de ARN, detecta una cantidad de ARN muy baja. Y por tanto se asume que hay otra sustancia que está absorbiendo en torno a 260-270. Bueno, esto también es un poco cuestionable porque no da información sobre cómo realiza la fluorometría y si el equipo está correctamente calibrado y está dando datos correctos o está fallando en su análisis, ¿no? Es extraño que una vacuna pues de ARN no contenga ARN o contenga una cantidad muy pequeña. Pero bueno, de todas maneras nos vamos a centrar en la espectroscopía BISU-V. Vamos a ver en qué consiste y vamos a ver si esta absorción a 270, 260 permite, nos da alguna información, significa algo. Bien, vamos primero a repasar un poco en qué consiste la técnica. Aquí tenemos un espectrofotómetro BISU-V que lo que utiliza es una fuente de radiación electromagnética, una bombilla. Se pasa primero el haz de luz a través de una rendija y ese haz a continuación es luz blanca, es decir, está formada por múltiples frecuencias, se pasa a través de un prisma que la descompone en cada una de sus frecuencias, el arco iris, desde la violeta de mayor energía hasta la roja de menor energía. A continuación se pasa por otra rendija y se selecciona un haz de luz, un haz monocromático, por ejemplo aquí un haz de luz verde, que pasa a través de la cubeta y a continuación tenemos un detector en el que se mide la diferencia entre la luz que entra diferencia, por ejemplo, de energía entre la luz que entra en la cubeta y la luz que sale de ella. Esa diferencia energética es energía absorbida por la muestra y bueno, eso depende de la composición de la muestra. El conjunto de prisma y rendija se llama monocromador porque permite seleccionar una longitud de onda específica, luz monocromática. Bien, ¿en qué consiste este espectro? ¿Por qué ocurre esa absorción? Bueno, pues ocurre porque las moléculas sufren transiciones electrónicas desde unos niveles energéticos a otros. Por ejemplo, moléculas que tengan un enlace simple carbono-carbono, como por ejemplo el etano, pues esta molécula si le damos energía adecuada, puede pasar desde un nivel energético sigma a un sigma antienlazante y eso le hará absorber toda esta diferencia energética. Esa diferencia energética se le suministra en forma de un fotón. Esa diferencia energética es igual a la constante de Planck por la frecuencia del fotón de la radiación. Cuando se dé esa coincidencia, la diferencia energética entre estos niveles sea igual a la energía del fotón, la absorbe y eso es lo que detecta el aparato, el equipo de espectroscopía BISU-V. Este equipo hace un barrido entre 200 nanómetros y unos 400 nanómetros, o bueno, o más, o 600 nanómetros. Dependiendo del espaciado de la distancia entre los niveles, pues el máximo de absorción aparece a diferentes longitudes de onda. Cuanto mayor sea la diferencia entre los niveles, más energía tiene que tener el fotón. Por tanto, hace falta una mayor frecuencia y la longitud de onda es más baja. Eso hace que, por ejemplo, el etano presente una lambda máxima, pues quizá en torno a 170 nanómetros o por ahí. Pero cuando tenemos moléculas con enlaces dobles, y sobre todo si estas moléculas los tienen conjugados, como ocurre por ejemplo con las bases nitrogenadas del ADN, que tienen dobles enlaces conjugados, pues las transiciones son desde los orbitales moleculares pi enlazante a pi antienlazante, y como vemos la flecha ya tiene una longitud mucho menor que la roja. Eso hace que la absorción se produzca a longitudes de onda mayores, de manera que cuanta más conjugación tenga, cuantos más dobles enlaces conjugados tengamos, pues la absorción se va a producir a una mayor longitud de onda. Por tanto, podemos obtener landas máximas pues de 260 nanómetros o 300 nanómetros o incluso más. Bien, el óxido de grafeno. Vamos a mirar qué ocurre con el óxido de grafeno. El óxido de grafeno en la espectroscopía BISU-V absorbe, bueno, el grafeno, mejor dicho, absorbe a aproximadamente, aquí lo tenemos, 266 nanómetros.
tiene su lambda máxima a 266 nanómetros. Sin embargo, el óxido de grafeno presenta una lambda máxima menor, 230 nanómetros. El óxido de grafeno. El óxido de grafeno reducido, pues tendrá una lambda máxima intermedia. Es decir, que, bueno, es posible que si tenemos una lambda máxima en torno a 260, pueda deberse a óxido de grafeno más o menos reducido. Grafeno no sería lógico que las vacunas tengan grafeno porque no es soluble en agua y las vacunas tienen una base acuosa. Pero ¿qué problema tenemos? El problema que tenemos es que los ácidos nucleicos como el ARN que tienen las vacunas pues presentan un máximo de absorción a 260 nanómetros y por tanto el tener ese máximo de absorción no nos dice para nada que las vacunas tengan grafeno porque las vacunas tienen ARN. Aquí tenemos también el ADN que muestra también un máximo de absorción a 260. Es decir, la gráfica que nos muestra Campra en el informe es idéntica a la absorción que presentan los ácidos nucleicos. Y por tanto, eso no permite determinar que tengamos grafeno en absoluto. Aquí, por ejemplo, tengo unas moléculas con una elevada conjugación, tienen muchísimos dobles enlaces seguidos, conjugados, y por tanto absorben a longitudes de onda muy elevadas. Por ejemplo, el beta-caroteno, que es el que tengo en rojo, debido a su conjugación, pues el máximo de absorción aparece en torno a 450 nanómetros y el licopeno incluso lo tiene por encima porque parece que es un sistema aún más conjugado, este que tengo arriba. Por tanto, bueno, lo que sí podemos determinar con esta espectroscopía es el grado de conjugación que presentan las moléculas. A mayor conjugación, a más número de dobles enlaces conjugados, pues la lambda máxima es mayor. Pero el tener una absorción a 260 o a 400 o a 500 no determina qué tipo de sustancia tenemos ahí, determina el grado de conjugación que presenta. Bien, por tanto, bueno, no nos sirve una BISU-V para asegurar que las vacunas tengan grafeno. Pueden tener simplemente ARN, que es lo que deben contener, y eso explica perfectamente ese máximo de absorción. Vamos ahora a ver, vamos a pasar a otro tipo de espectroscopía que se conoce como infrarroja. Aunque en Campra no ha usado espectroscopía infrarroja, pero quiero comentar algo de ella porque sí utiliza Raman y la espectroscopía Raman es muy similar a la infrarroja, se basa en algo parecido. Bueno, la infrarroja, además quiero poner un pequeño ejemplo que nos va a permitir entender un poco el truco en cierta medida que utiliza Campra para llegar a esa conclusión de que las vacunas tienen grafeno. Cuando una molécula que está formada por dos átomos que tienen distinta densidad de carga, uno está polarizado positivamente, otro negativamente, el enlace que los une no es rígido, es un enlace que se asemeja a un muelle. Al pasar un campo eléctrico a través de esas moléculas, es decir, una onda electromagnética, luz, que posee campos eléctricos y magnéticos perpendiculares, ¿no? Es la definición que nos dan los físicos de una onda electromagnética. El campo eléctrico de la onda electromagnética interacciona con el dipolo y estira el enlace y lo encoge, dependiendo de que el campo, de que sea la parte positiva del campo eléctrico o la negativa la que atraviesa la molécula. Esto le hace vibrar, aumenta la energía vibracional de la molécula. Por tanto, los enlaces de las moléculas absorben radiación infrarroja de determinadas frecuencias. Para entendernos, si tenemos un alcohol como el metanol, este enlace oxígeno-hidrógeno se comporta como un muelle, de manera que ese muelle entra en resonancia, es decir, absorbe radiación infrarroja que oscila entre 3.200 y 3.500 centímetros a la -1, que es esta zona que tengo aquí señalada en rojo. Cuando damos radiación infrarroja de esa frecuencia, este enlace absorbe esa radiación y se observa este pico de absorción, esta banda de absorción muy intensa y ancha, característica del alcohol. Por tanto, el metanol presenta esa banda que, bueno, nos permite saber que estamos ante un alcohol. Entonces aquí viene un pequeño truquillo, digamos, y es que uno podría pensar que siempre que vea un espectro que tenga esta banda, está ante el metanol. Imaginemos, ¿no? Eso es falso, claro, porque
todos los alcoholes tienen este grupo H y por tanto todos van a dar esa banda. El ver esa banda no implica que sea metanol, puede ser cualquier otro alcohol. Por tanto, esta espectroscopía tenemos que darnos cuenta de que lo que determina son grupos funcionales. Pero si, por ejemplo, una molécula tiene dobles enlaces conjugados, como le ocurre con el grafeno, y tenemos otro tipo de molécula que también los tiene, puede dar bandas similares y por tanto no permite identificar si se trata de uno u otro compuesto. Bueno, y si aplicamos este tipo de espectroscopías a mezclas complejas de moléculas, pues la cantidad de bandas que nos salen pues hace intratable el determinar qué hay ahí. Esto ya con una sustancia pura, pues bueno, funciona bien, pero con mezclas no tiene sentido. Habría que separar esas mezclas por cromatografía para analizar los componentes por separado. El caso es que, como podemos ver aquí, tenemos otro espectro con una banda idéntica y yo podría decir metanol. Pues no, es 2-pentanol. Es 2-pentanol. Lo que sí determina qué alcohol es en esta espectroscopía es esta zona de aquí que se llama huella dactilar. Aquí sí que tenemos una serie de bandas características del 2-pentanol que son diferentes a las que tenía el metanol. Pero esta zona de aquí, como vemos, pues no identifica qué alcohol es, ¿no? Aquí vamos al 2,2-dimetil-2-propanol, que también tiene una banda prácticamente idéntica y es otro alcohol distinto. ¿De acuerdo? Entonces lo que no podemos es decir cada vez que veamos esta banda que se trata del metanol. Sí, podemos asegurar que es un alcohol, pero no qué tipo de alcohol es. Cierto es que hay otra banda aquí que permite indicar o identificar si es un alcohol primario, secundario, terciario, incluso si es aromático, pero no nos vale para es difícil establecer qué tipo de estructura química tenemos aquí, aparte de qué es alcohol y de qué tipo de alcohol tenemos. Bueno, y en el caso de Campra, pues utiliza la espectroscopía Raman. Raman es muy parecido a la infrarroja. Los espectros de infrarrojo proceden de una absorción que ocurre en la zona infrarroja debido a la vibración de la molécula. Los enlaces que componen la molécula aumentan su energía vibracional saltando de unos niveles a otros superiores y ahí se produce la absorción de radiación infrarroja y las bandas que he comentado. La espectroscopía Raman es un poco diferente. En ella se emplea un láser, una luz láser de frecuencia nu0 que tendría una energía proporcional a esta flecha, a la longitud de esta flecha, pasa la molécula desde un nivel fundamental a un estado electrónico virtual donde no puede quedarse, es decir, no la lleva desde un nivel electrónico fundamental a uno excitado, sino que se queda en un limbo electrónico en el que no puede estar y por tanto cae. Pero al caer no cae al mismo nivel de partida. Bueno, si cae al mismo nivel de partida, entonces hablamos de la dispersión Rayleigh, es decir, la longitud de onda o la frecuencia que la molécula emite es la misma que ha absorbido y allí eso no da información. Pero si nos queda en un nivel vibracional superior o puede bajar a un nivel vibracional más bajo, si el nivel de partida no es el fundamental, podría bajar más abajo, pues absorbe o emite una cierta radiación con respecto a la que le hemos dado. Puede absorber parte de ella o reemitir parte de un exceso de radiación, reemitir un exceso de energía. Entonces eso es lo que se estudia, eso es lo que ahí es de donde salen las bandas de Raman, de esa absorción o reemisión o emisión de energía por parte de la muestra. Y por ejemplo, vamos a mirar primero el espectro Raman del grafeno. Bueno, vamos a comentar un poco el grafeno, el óxido de grafeno, de dónde provienen. El grafito, que son las picas de los lápices, las puntas de los lápices, si las oxidamos con permanganato medio sulfúrico, se produce la oxidación de las láminas que unidas por fuerzas intermoleculares de London están formando el grafito. La oxidación de esas láminas las separa y produce el óxido de grafeno. Este es el óxido de grafeno, como podemos ver, son láminas de grafito que se llaman grafeno, separadas, y están oxidadas por grupos hidroxilo, epóxidos, ácidos carboxílicos. Esto es el óxido de grafeno. El óxido de grafeno se puede reducir con diferentes reductores, como por ejemplo el glutatión. El glutatión elimina parte de estos grupos hidroxilo, epóxidos, incluso los ácidos, y nos deja un óxido de grafeno pues menos oxidado, ¿no? Óxido de grafeno reducido. Bueno, indico esto de que el óxido de grafeno puede tener diferentes grados de oxidación
se puede preparar con diferentes grados de oxidación y eso condiciona el espectro Raman. Las bandas de Raman, por ejemplo, del grafeno prácticamente sin oxidar, pues presentan un máximo presentan una banda sobre 1000, un poco por debajo de 1600, 1580 centímetros a la -1, 1600, y presentan otra banda por aquí sobre 1350 más o menos, 1350 centímetros a la -1, y estas bandas van variando dependiendo del grado de oxidación del grafeno. Si lo vamos oxidando, hacia arriba lo vamos oxidando hasta llegar al óxido de grafeno, al estado, digamos, más oxidado, pues vamos viendo que una de las bandas que era poco intensa, pues va creciendo. Y en el óxido de grafeno llega a superar en intensidad a la otra banda. Esta se llama la banda D y esta se conoce como la banda G. La banda D en torno a 1300 o por ahí, 1350, bueno, es un rango, no sale exactamente siempre a la misma, al mismo número de ondas, y la banda la banda G, que está pues sobre 1600, 1580. Entonces, bueno, vamos a identificar, a ver en los espectros de Campra si encontramos estos patrones, ¿no?, que permitan de alguna forma afirmar, como le hace rotundamente, de que ahí hay óxido de grafeno. Bien, antes de ver los espectros que hay en su informe, vamos a ver un espectro Raman de los ácidos nucleicos, del ARN, que es el que más me interesa. Presenta máximos bandas de dispersión, presenta bandas a 1574, a 1400 y pico, 1481 me parece que pone ahí, y 1338, y también 1200 y pico, 1232. Tenemos esa serie de bandas. Como podemos ver, tenemos una banda 1338, 1574, que anda próxima a 1580, que son las bandas que aparecen también en el óxido de grafeno. Los lípidos también presentan a 1300. Como sabemos, la vacuna tiene nanopartículas lipídicas, por tanto hay lípidos en su composición, 1300, 1436, 1657. Vamos a ver también el espectro Raman del colesterol, con bandas de flexión a, como podemos ver, a 1450. También tenemos por aquí bandas de flexión en el colesterol de los enlaces CH, estos enlaces que tenemos aquí, y de los grupos metileno, que andan sobre 1300, como podemos ver, 1300 centímetros a la -1, colesterol. También tenemos aquí azúcares, la sacarosa, la sucrosa, con bandas a 1462, a 1380, 1357. Bueno, ¿por qué saco a estos espectros? ¿Por qué muestro estos espectros? Bueno, por ejemplo, si nos fijamos en la vacuna Comirnaty de Pfizer, de BioNTech, pues vemos que en esta vacuna tenemos una lista de excipientes. El principio activo es el ARN, pero después tenemos las sustancias que acompañan al ARN, que son los lípidos que forman la nanopartícula. Tenemos también colesterol, tenemos sacarosa y tenemos un tampón de trometamol y el hidrocloruro de trometamol, que es una sal. Estas sustancias se mantienen disueltas en agua, es decir, la base de la vacuna es acuosa. Los espectros de Raman, según afirma en un vídeo que tiene y en el informe, esos espectros se hicieron deshidratando la vacuna, es decir, se elimina el solvente, se elimina el agua. ¿Qué ocurre? Que al eliminar el agua lo que vamos a generar son precipitados. La sacarosa se va a ir al fondo al quitarle el agua. El hidrocloruro de trometamol es una sal también. Si quitamos la base acuosa, el agua, se van a producir lógicamente precipitados, que son esos grumos que
que Campra detecta y sobre los que va a hacer el espectro Raman. Es decir, no estamos analizando la vacuna según sale de los laboratorios Pfizer. Estamos analizando una vacuna deshidratada, la estamos modificando, estamos desestabilizando esa suspensión. Por eso afirma que lo que obtiene es una especie de gelatina. Esa gelatina lógicamente son los lípidos, es decir, y aparecen unos grumos que vistos al microscopio electrónico o al óptico tienen, bueno, diferentes aspectos, y dice que eso es inconfundible del grafeno, es el aspecto del grafeno. Por supuesto son precipitados pues de estas sustancias que ocurren debido a la deshidratación de la vacuna, debido a la deshidratación al quitar el solvente van a precipitar sustancias. Tenemos también, tengo aquí la de Moderna. Esta es la vacuna de Moderna, que también pues tiene colesterol, como podemos ver, tiene el trometamol y el clorhidrato. En este caso, clorhidrato de trometamol precipita si le quitamos la base acuosa. Sacarosa de nuevo, ácido acético, acetato sódico, que también forman un tampón. Bueno, entonces, claro, con esta composición es lógico que tengamos los espectros que vamos a ver, porque el colesterol, los ácidos nucleicos, la sacarosa, pues dan bandas en zonas similares a las del grafeno. Vamos a, creo que eso es todo lo que tengo por aquí. Entonces vamos a ver estos espectros que nos indica Pablo Campra. Bueno, por ejemplo, aquí tenemos uno de esos objetos que observa. Aquí tenemos el objeto. Eh, mm, eh, Entiendo que se trata de uno de esos precipitados que comento. Y aquí aparece el espectro. Tenemos aquí el espectro. Vaya. Bueno, con bandas a 1594, 1506, 400, 1423, 1261. 1423, una banda típica que puede ser de la sacarosa, del colesterol. 1594, 1506, los ácidos nucleicos. Vamos a ver otro, a ver si tenemos un poco más. Bueno, aquí otro objeto, otro precipitado. Estos precipitados tienen una composición compleja. Ahí puede haber de todo. Puede haber sacarosa, puede haber colesterol, puede haber los tampones, que son sales y precipitan. Entonces aparecen aquí pues una serie de bandas a 1600 y pico. Esta banda es característica de los ácidos nucleicos, 1598, sacarosa y a 1400 y pico, y colesterol, 1300 y pico, 1200 y pico. Si pasamos el vídeo hacia atrás y vemos las bandas que he comentado para esas sustancias que tienen las vacunas, pues veremos que aparecen aquí en estos espectros que Campra ha obtenido. Hay algunos al principio, he ido a estos del final porque son más, no sé, son espectros que me parecen más normales. Los del principio me parecen muy amañados porque también hay que tener en cuenta que depende de dónde situemos el láser. Es decir, esta partícula está vista con un microscopio óptico, y el láser puede apuntar a diferentes posiciones de la misma, buscando las bandas que nos interesan para justificar que esto es óxido de grafeno. Es decir, no es muy fiable. Estamos porque de entrada lo que nos interesa es demostrar que aquí hay óxido de grafeno. Es lo que nos interesa. A lo mejor hay otras cosas. A lo mejor puede haber otras cosas pero no importa. No busco colesterol ni sacarosa ni no, busco óxido de grafeno. Entonces, si tengo una banda que coincida con esas que comentamos al principio del óxido de grafeno, pues venga, óxido de grafeno. Ahí está. Esto no es muy científico, ¿no? Digo yo, no sé. Bueno, pues aquí tenemos los espectros con esas bandas características características, bandas que se pueden justificar perfectamente con los componentes de la vacuna. Y esta vacuna, estos grumos que aparecen, pues entiendo que surgen de la deshidratación de la vacuna, de la eliminación del solvente. Aparecen estos precipitados con espectros que, como vemos aquí, bueno, pues aquí tenemos uno a 1584 y a 1369. No tenemos más señales. Es un espectro como muy, bueno,
no hay otras señales. Es un poco extraño que no tenga otras señales, pero seguramente que en esta zona del grumo, pues las moléculas que tenemos dispersando la luz láser, pues están absorbiendo o emitiendo en esta zona. Pero vamos, no, eh, no se ve ácidos nucleicos, sacarosa. Es lo más probable que tenga, que sea eso lo que tengamos en el medio. Estas bandas características. Esta de 1450 comenta que bueno, esta tiene que estudiarla para tratar de identificar qué es. Pero bueno, ya vemos que la sacarosa y el colesterol emiten, o bueno, tienen bandas en Raman ahí. Sin embargo, bueno, si el arsénico tiene también hay una banda, pues podemos decir que, vamos, nos están envenenando, ¿no? Hay arsénico ahí, porque como coincide, ¿por qué va a ser sacarosa? Será arsénico, claro. Eh, qué asunto, ¿eh? Espinoso. De todas maneras, lo cierto es que eh, este asunto es delicado porque las vacunas están salvando vidas. Y esto lo único que hace es introducir incertidumbre entre las personas, desconfianza. Hay gente que al escuchar todo este jaleo puede no querer vacunarse y poner en peligro su vida por algo que es totalmente falso, que nadie apoya ni confirma ni no tiene ningún sentido todo esto. Es decir, eh, el tener este espectro y decir que esto contiene óxido de grafeno porque tenemos este espectro Raman, pues es totalmente infundado. Quizá es cierto que este espectro no descarta que exista óxido de grafeno, pero en ningún caso lo confirma. El tener estas señales no confirma para nada que tengamos óxido de grafeno, porque los componentes de la vacuna permiten interpretar estas diferentes señales, es decir, se pueden asociar a componentes de la vacuna. Por tanto, ¿por qué tenemos que especular con que tenemos óxido de grafeno? Es algo absurdo, es algo absurdo. Si la banda la da la sacarosa, si esta banda me la da la sacarosa, ¿por qué tiene que ser de otra sustancia, de una sustancia desconocida, extraña que hay que investigar? Si estas bandas me las dan los ácidos nucleicos, ¿por qué? Y esa vacuna tiene ácidos nucleicos, ¿por qué tenemos que dudar de que esa vacuna contenga lo que la biotecnológica ha declarado que contiene y que las reguladoras, la EMA, la FDA, confirma que tiene exactamente esos componentes? Totalmente absurdo, sin ningún, tan solo lo que se busca es polémica y introducir desconfianza porque por alguna razón, bueno, alguna razón es la económica, evidentemente, hay muchos seguidores, hay cientos de miles de seguidores que dan dinero. Y hay una cuenta por ahí, no sé en qué banco, en el Santander, donde se puede ingresar dinero y es el interés económico. No tiene más. Entonces hay que introducir estas incertidumbres y bueno, esto puede, como digo, puede traer consecuencias a personas que bueno, personas que crean en estas batallitas, ¿no? Bueno, lo voy a dejar aquí porque llevo media hora divagando y tampoco da para mucho más. Son pequeños trucos de química, pequeños trucos que intentan demostrar algo que no hay y, y ciertamente lo que se pretende es eso, sembrar incertidumbre y buscar adeptos a la causa y la causa es ingresar dinero en una cuenta bancaria.